Muy buenas. Hoy proseguiremos con el temario de las oposiciones de gestión procesal y administrativa 2021. En el anterior episodio, que podéis escuchar en el canal, encontramos que estuvimos viendo el título preliminar y el título lo culminamos en el artículo número 9, título preliminar, estructura y fechas más importantes de la Constitución Española de 1978. Hoy seguiremos con el estudio de la Constitución Española, pero adentrándonos en, digamos, el más importante de los títulos de la misma. Sería el título primero, distinguiendo varios capítulos y varias secciones en algunos de ellos, que iremos viendo a continuación. El título primero de la Constitución de 1978 es de los derechos y deberes fundamentales y empieza con el primer artículo, sería el número 10, referente a la dignidad de las personas, y dice lo siguiente: la dignidad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. En su punto 2, el artículo 10 nos dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales en materia ratificados por España. Comenzamos en el capítulo 1 de este título 1, título primero, de los españoles y los extranjeros. En su artículo 11 encontramos la regulación de la nacionalidad. 11.1 diría que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Su punto número 2, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Y en el punto número 3, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que haya tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Muy importante esto último, porque significa que a pesar de que exista o no relaciones recíprocas entre un país tercero y España, podrán naturalizarse los españoles en esos países sin que por eso deban perder la nacionalidad que tengan de origen. En el artículo 12 establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Su punto 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, vuelve a aparecer aquí la reciprocidad entre países, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Importante este artículo porque fue una de las pocas reformas que se ha llevado a cabo de nuestra Constitución española. Junto con esta modificación solo existe otra más, que vendría a ser el artículo 135, la más reciente. En el artículo 13 proseguimos. En su punto número 3 establece que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo a principios de reciprocidad, quedando excluidos la extradición por delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Por último,
La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas, aquellas personas que no tengan ninguna patria, podrán gozar del derecho de asilo en España. Pasamos al artículo 14, uno de los más importantes de la Constitución española. En su capítulo 2 de Derechos y Libertades, el artículo 14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entramos a la sección número 1, sección primordial en defensa de derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan someterse a tortura, ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes, quedando abolida la pena de muerte, salvo lo que pueda disponerse por leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más dilación, en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y punto número 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. De ahí que España sea un país y una forma de gobierno aconfesional. Seguimos. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Muy importante aquí porque es muy distinto un país laico, como sería Francia, a un país aconfesional. Un país aconfesional, como es España, manifiesta que no existe ninguna confesión que tenga un carácter estatal, pero guarda una estrecha relación y cooperación, como aquí bien dice, con la Iglesia Católica. De ahí que tengan los distintos tratados, las distintas exenciones en materia de impuestos, en materia de privilegios normalmente económicos, sociológicos, la Iglesia Católica. Pero no deja aparte de más confesiones con las que pueda crearse tratados. Existen tratados en España con la religión islámica, con la religión ortodoxa, con la religión hebrea, para que ellos puedan crear sus centros de reunión, centros de culto, como por ejemplo mezquitas, sinagogas, etc. Proseguimos con el artículo 17, un artículo muy importante porque será el derecho a la libertad y a la seguridad, donde también vendrá regulado el principio de habeas corpus. Artículo 17.1 establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Punto 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Muy importante. Cuando a nosotros nos pregunten cuál es el tiempo para una detención preventiva, cuál es el tiempo necesario o mínimo para la detención preventiva, cuidado porque siempre nos vamos y nos creemos que nos preguntan por ese límite máximo de las 72 horas. Y no, el tiempo será el estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Si por otra parte nos preguntaran
¿cuál es el límite máximo de la detención preventiva? Si estaríamos en el caso de las 72 horas. Y en el caso en el que nos pregunten qué se debe hacer una vez cumplidos los pasos y los plazos de la detención preventiva, será la puesta en libertad o la inmediata puesta en disposición judicial o autoridad judicial. En su punto 3, este artículo, el artículo 17, establece que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de derechos y de razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza además la asistencia de abogado al detenido de las diligencias policiales y judiciales. Su punto 4 establece que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Aquí tenemos el procedimiento habeas corpus, ¿vale? Será interesante verlo en otro episodio del podcast, ¿vale? Y ahora seguimos con el artículo 18. Artículo 18 que garantiza el derecho de honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Además, establece que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. No diferenciar flagrante delito de sanción administrativa. Cuidado. Aparte, en su punto 3, garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. En su artículo 4, la ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Su artículo 19 establece que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional, teniendo derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, y no podrá ser este derecho limitado por motivos políticos o ideológicos. Se reconoce, además, en su artículo 20, y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante palabra, escrito, cualquier otro medio de reproducción que se tenga. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará, por otra parte, el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios a los grupos sociales y políticos significativos, respetando siempre el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad propia y la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios en virtud de resolución judicial. En el artículo 21 vamos al reconocimiento del derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Este derecho, el artículo 21,
es el que nos defiende y el que nos protege a los ciudadanos y ciudadanas de reunirnos con amigos en un parque, reunirnos con familiares en una casa, cosa que antes en el Estado franquista, en la dictadura franquista, no era posible en distintas épocas. Y por otra parte, aquí vemos como cualquier manifestación, incluso la manifestación negacionista, antiaborto, anti distintas cosas que nos puedan chocar, son legales, siempre y cuando respeten y no existan razones de que van a alterar el orden público. En el artículo 22 nos vamos al reconocimiento del derecho de asociación. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delitos serán ilegales. El resto no. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Y estas asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. En su punto quinto establece que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Su punto 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Artículo 24. Punto 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Uno de los artículos también más importantes de esta Constitución, el artículo 24. En su punto 2, asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. La ley, además, regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Las personas privadas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos. El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio. En este caso vendría a ser el derecho a la libertad de movimiento. Cuando ha sido condenado por una sentencia firme o una resolución judicial que establece una pena privativa de libertad, ese derecho queda en suspenso. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. En el punto 3, la Administración Civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales. Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza,
muy importante, se reconoce, ¿vale? El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza se reconoce, pero no es de especial protección, solo se reconoce. No hay derecho, no hay deber, solo un reconocimiento. Artículo 27.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Punto 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Punto 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Punto 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce además en el punto 6 a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. En el punto 7, los profesores, padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. En el artículo 27.8, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Punto 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y punto 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. En el artículo 28 comenzamos a hablar de los derechos de sindicación, los derechos de peticiones, etc. El artículo 28 se refiere a que todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Como sabemos, los jueces en servicio activo no pueden formar parte de partidos políticos o sindicatos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, así como el derecho a los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. En el punto 2, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. En el artículo 29 establece que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a los dispuestos en la legislación específica. Terminamos, por tanto, la sección primera e iniciamos la sección segunda de este capítulo y de este título primero, que vendría a ser de los derechos y deberes de los ciudadanos, ya no de los derechos fundamentales y libertades públicas. Sería derechos y deberes de los ciudadanos. El artículo 30 establece que los españoles tienen derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. En el punto 3 podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Y en su punto 4 establece que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En el artículo 31.1 establece que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario
justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. En el punto 2 establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y economía. En su punto 3, solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Pasamos al artículo 32, en el que se establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. En su punto 2, establece que la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución de sus efectos. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo a las leyes, y nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. El artículo 34. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley, y regirá también para las fundaciones los dispuestos en los apartados 2 y 4 del artículo 22. El artículo 35. Todos los españoles tienen deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda esto crear discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. En el artículo 36 se dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de los profesionales titulados. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos, al igual que hemos visto anteriormente con los sindicatos y asociaciones empresariales y partidos políticos, por supuesto. El artículo 37. La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. En el artículo 38 se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Comenzamos ahora el capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica. Comienza con el artículo 39, en el que establece que los poderes públicos aseguran la protección social y económica y jurídica de la familia. 39.2 establece que los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La ley además posibilitará la investigación de la paternidad. Punto 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. Artículo 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 40. Punto primero. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Punto segundo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesional. Velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. En el artículo 41, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. En su artículo 42 establece que el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. En el artículo 43.1 se reconoce el derecho a la protección de la salud y en el punto 2 compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Su punto tercero establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. En el artículo 44, y ya quedarían pocos, quedarían 6, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Y en su punto 2, los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. En su punto tercero, el artículo 45 establece que para quienes violen lo dispuesto en los apartados anteriores, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. El artículo 46 establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que generen la acción urbanística de los entes públicos. El artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En el artículo 49, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En el artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Su punto segundo establece que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios,
fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. Su punto tercero establece que en el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. El artículo 52 establece que la ley reglará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Pasamos al capítulo 4 de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículo 53 establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.a, apartado A. En su punto 2, el artículo 53 establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia recogido en el apartado 30. Aquí se está refiriendo que aquella persona que tuviera o sintiera que está siendo atacada por algún ente externo, por alguna persona, ya sea física, jurídica o cualquier bien o poder público, en algunos de sus derechos fundamentales, la forma en la que puede defender será a través de una acción ante los tribunales ordinarios, y ese procedimiento gozará de una preferencia ante el resto de procedimientos y sumariedad, o sea, será más rápido y se atenderá con mayor importancia. Para finalizar, el artículo 53, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Artículo 54. Y ya terminaríamos. Solo nos faltarían dos, el 54 y el 55. El artículo 54 establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este artículo, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes. Para finalizar, llegamos al capítulo 5 de este título primero, referente a la suspensión de los derechos y libertades. El artículo 55 establece lo siguiente: los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, A y D, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Por otro lado, en el punto 2, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, puedan ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos
terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Y aquí termina el título primero de la Constitución Española de 1978. En el siguiente capítulo, en el siguiente podcast, hablaremos del título segundo, relativo a la corona, que va desde el artículo 56 hasta el artículo 65. Vendrían a ser 9-10 artículos muy sencillos y que será muy fácil que nos quedemos con ellos. Hasta entonces, chao y a estudiar mucho.